Buenas tardes, muchas gracias por acogernos en esta invitación. Esta es una inauguración doble. Esta es la primera parte. Esta parte en la que estamos en este momento es la inauguración de la exposición acerca de Colombia y la Primera Guerra Mundial, de cuyos contenidos las coordinadoras y el profesor Edmund les hablarán. La segunda parte de la inauguración propiamente dicha es a las 6 de la tarde, espero que nos acompañen. Ahí tenemos, por supuesto, un menú mucho más amplio de exposiciones, también con interesantes contenidos, y al finalizar tendremos un cóctel de bienvenida para todos ustedes. Esta parte tiene incluida también una muestra artística, así que bienvenidos y de nuevo muchas gracias. Buenas tardes nuevamente, agradecemos su presencia en la inauguración. Nosotros somos el grupo de investigadores de la exposición Colombia en los tiempos de la Primera Guerra Mundial. La exposición se ha concebido como una investigación de la línea de Historia Política y Social del Departamento de Historia de la Universidad Nacional. El proceso nos llevó unos 6 meses, concebir tanto los textos como la recabación de objetos, fuentes y demás que verán a continuación en la muestra. La muestra está dividida en 4 zonas. La primera, que dedica un homenaje político al magnicidio de Rafael Uribe. La segunda zona, un paneo económico de Colombia entre 1914 y 1918. Una tercera zona sobre el pensamiento y, digamos, el estado mental de Colombia y sobre todo Bogotá, con digamos, los tintes que hay en el momento de la modernidad y demás de la urbanización de Bogotá. Y una cuarta zona sobre la neutralidad política como posición política de Colombia entre 1914 y 1918 para la Gran Guerra. Bueno, esta exposición no se hubiera podido hacer sin la colaboración de todas las entidades que tanto porque nos abrieron sus puertas para que nosotros pudiéramos investigar libremente, como porque nos prestaron sus objetos y que le dio a esta muestra que es netamente, que pues en un principio se pensó netamente histórica, se fue volviendo más gráfica a medida del tiempo y espero que, pues, que sea de agrado de todos ustedes. Dentro de estas entidades tenemos que nombrar a la Academia Colombiana de Historia, que pues, nos prestó algunas piezas del director Camilo Rodríguez, nos prestó objetos de su reserva personal, del Museo Nacional, que nos abrió las puertas para hacer investigaciones de objeto por objeto, que nos permitió abrir un poco más este campo de visión, no solamente textual, sino también visual. El Instituto Karen Cuervo también, que tenemos una muestra. Esta muestra se engloba dentro del circuito de la Gran Guerra, la ruta de la Gran Guerra. Esta es una de las partes de la exposición. Las otras van a estar en la Biblioteca Nacional, en el Archivo General, en el Archivo Bogotá. Intentamos con todo esto hacer una gran conmemoración de los 100 años del comienzo de la Primera Guerra Mundial y mostrar a Colombia en estos años, abrir el campo a las investigaciones y pues darles a conocer a todos ustedes una investigación histórica en muestras visuales de imagen y seguir abriendo las puertas para que todos nosotros sigamos utilizando estos espacios que son de la universidad. Nada más, recordamos también pues asistir al resto de las actividades del Congreso. Recuerden también tener la posibilidad de que esta es una puerta, una primera opción para integrar un poco más el campo de la museología con el de la misma historia. Entonces, que este sea un primer experimento, espero que les agrade a todos. Recuerden que la muestra va a estar abierta hasta el 11 de noviembre, fecha que termina la Gran Guerra de 1918. Entonces, para nosotros es un placer que vengan a
acompañarnos en esta inauguración. Muchas gracias. Seguido tenemos la intervención del profesor Edmond Castel, él es director de Museos y Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de Colombia. Buenas tardes. En primer lugar, pues pedir disculpas porque uno de los eventos a cargo del sistema de museos, acá en el caso de Agustín, no podrá implementarse en el día de hoy todavía. Me refiero de juegos de estrategia, posiblemente la programación. Esa actividad queda reprogramada para los próximos días y lo comunicaremos con antelación suficiente para los que estén eventualmente interesados. Pues disculpas por no poder implementar esa actividad y pues por otro lado nos gustaría recordar frente a este auditorio unas palabras que a lo mejor hemos repetido en alguna otra ocasión pero que me parece que son más pertinentes que nunca. Y esas palabras son pues, las que dicen que la gobernanza cultural es el modelo museológico del sistema de museos de la Universidad Nacional para hacer exposiciones. La gobernanza cultural. Esta es una palabra, modelo de gestión para hacer exposiciones, que me parece que es, pues, tiene sentido, toma sentido y fuerza pues, dentro de la Universidad Nacional. Estamos en el claustro de San Agustín de la Universidad Nacional, por ejemplo. ¿Qué es la gobernanza cultural? Pues bien, la gobernanza cultural es el paradigma que nos muestra pues, algo tan sencillo como que sumar es posible. Sumar es posible. Es fácil decirlo, pero es complejo implementar, sumar. Y esta exposición, la que verán a continuación, es la suma en muchas instancias. Algunas ya se las han presentado en los estudiantes, los investigadores del Departamento de Historia. Otras pues aparecerán, las verán, como por ejemplo el Museo del Viento, que nos acompaña desde otro continente para hacer posible esta exposición, donde estamos de algunos objetos. Pues bien, la gobernanza cultural nos muestra que sumar es posible y que en última instancia gestionar es una combinación de sumas y de restas. Entonces, ¿cuáles son las restas? Pues las restas son muy sencillas y es que las restas son algo que caracterizan a las universidades públicas. Universidades como la Universidad Nacional de Colombia que se caracterizan pues, por una fuerte vocación, fuerte tradición y me atrevería a decir hasta una fuerte ambición cultural nacional como internacional, pues para estar presentes, para generar una agenda cultural que la haga visible. Esa es nuestra vocación desde la Universidad Nacional, nuestra tradición, nuestra ambición. Pero nuestra realidad es un poquito más compleja. Y es más compleja porque las universidades, y especialmente las universidades públicas, se encuentran en una encrucijada pues, que se caracteriza, pues en primer lugar, diríamos, por limitaciones de presupuesto. Sí, eso ya lo sabemos. Pero la encrucijada más importante es que convivimos con múltiples niveles administrativos y académicos que tienen responsabilidades diversas sobre el patrimonio cultural, sobre la gestión de la cultura. Esa situación pues, ha llevado a que las universidades públicas pues, estén de alguna forma relativamente desconectadas, pues, desencadenadas con el entorno cultural pues, que no rodea. Esas son las restas. ¿Y pues, cuáles son las sumas? Pues las sumas parten de esa conciencia que tienen, esa autocrítica que hacen las mismas universidades, de su situación, de su realidad. Y en ese sentido, en los últimos años, la Universidad Nacional, en este espacio en el que estamos, claustro de San Agustín, ha ganado fuerza ese modelo de gobernanza cultural que simplemente consiste, no tan simplemente consiste en la suma de esfuerzos. Como verán en la exposición pues a continuación, suma de esfuerzos. Ese es un proceso pues, que se caracteriza por la implicación del máximo de actores posibles. Hemos dicho Carlos Huergo, Museo del Viento, la Academia Colombiana de Historia, etcétera, etcétera, etcétera. Pues implicar el máximo posible de actores alrededor de una agenda, de un programa común. Eso es lo que nos une en ese nuevo paradigma de gestión cultural. ¿Con ello qué conseguimos? Pues conseguimos crear una infraestructura intangible que conecta las universidades, los actores institucionales, la gente y el mundo.
Y de esta manera, pues esa red tangible conecta, cataliza, que amplifica, pues yo lo que a mi modo de ver es el activo más importante de las universidades, como la Universidad Nacional. ¿Y cuál es el activo? Pues ese potencial académico de investigación y de extensión conformado pues, por las personas que integran una comunidad universitaria como la Universidad Nacional de Colombia. Pues bien, ese nuevo paradigma que de alguna forma cataliza y proyecta hacia dentro de la universidad, pero especialmente hacia afuera, toda esa creatividad y potencial académico de una universidad como la nacional, nos permite estar de alguna forma en ese escenario cultural global que nos interesa estar presentes, y no solamente cultural, sino también museológico y también historiográfico. Entonces, pues, conclusión, sumar no solo es posible, sino que sumar multiplica. Pero la gobernanza cultural, y eso es algo que hemos descubierto en las últimas exposiciones, y esta especialmente, es un modelo, un paradigma que nos muestra que la universidad tiene un formato propio para crear conocimiento nuevo, por lo menos museológicamente hablando. Es algo que vimos recientemente en la anterior exposición que se inauguró, Saberes de Coruña. Desde el sistema de museos de la universidad, pues, vimos como una entidad museal de una institución educativa superior de la Universidad Nacional de Colombia restauraba de alguna forma con la exposición Saberes de Coruña, acá en el segundo piso, pues ese equilibrio necesario entre culturas y saberes hegemónicos con saberes tradicionales. Y ese mismo proceso de creación de nuevo conocimiento museológico lo vemos hoy en esta exposición que se va a inaugurar en los próximos minutos, que voy a terminar. Colombia en tiempos de la Gran Guerra. Un nombre para una exposición que pues, lo que nos muestra y lo que intenta es despertar en primer lugar una cierta curiosidad o conciencia mundial sobre lo que es un hecho, mejor dicho, con el que posiblemente se inició el siglo XX, el siglo pasado. Pues bien, esa es de alguna forma la necesidad o el impulso inicial que nos animó a apoyar ese proyecto. Impulsar una conciencia mundial nos parece que es algo muy importante alrededor de ese ciclo, pues como se ha definido, inquietante, lleno de fuerza y hasta iluminante. Porque Colombia significa la entrada, porque la Gran Guerra significa la entrada de Colombia en un mundo global. En el mismo sentido, pues la exposición que inauguramos hoy inaugura un nuevo ciclo museográfico. Un nuevo ciclo museográfico que desde el sistema de museos de la Universidad Nacional le estamos llamando Mundos. ¿Qué es Mundos? Pues es ese ciclo museográfico que va a conectar con esta primera exposición hechos bélicos, como la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, que conectan pues, con historia social y que busca diluir de alguna forma pues tanto ese etnocentrismo que caracteriza pues la academia en algunas ocasiones, como esa dependencia eurocéntrica de interpretación de la historia. Mundos no deja de ser más que la mirada de la historia y del mundo desde las coordenadas de Colombia. Y este es el proceso y el nuevo ciclo museográfico que vamos a defender. Mundos, Colombia en tiempos de la Gran Guerra, la primera exposición de ese ciclo, pues son, en última instancia, ese esfuerzo del sistema de museos de la Universidad Nacional para construir una nueva museografía. Una museografía a lo mejor un poquito pobre, como verán, es nuestro formato que defendemos. Somos militantes de la museografía pobre. Esta exposición se ha hecho prácticamente con cero recursos, es una museografía a lo mejor pobre, pero es una museografía posiblemente rebelde, que trata de instituir el patrimonio cultural, como un instrumento para comprender nuestro presente. Me gustaría hacer un símil con esas palabras de esa historia que se llama Adam Hodge, que nos dijo recientemente que si todavía utilizamos guerras con nombres tan coloridos, que es la guerra de los 1000 días, y si a la guerra que va a empezar hace 100 años tendríamos que llamarla la guerra de las consecuencias no intencionadas, al parecer nadie quiere iniciar esa guerra, a esa exposición, Colombia en tiempos de la Gran Guerra, a lo mejor tendríamos que llamarla
Es un honor presentar a este grupo de músicos de la Universidad Pedagógica, invitados por el programa de Historia para este acto de apertura de la exposición Colombia en los tiempos de la Gran Guerra. Ellos son el grupo Amapola. Les doy la palabra para que se presenten. Sí, muy buenas tardes a todos. Nosotros somos el grupo Amapola. Pues hemos sido invitados para este evento en este día. Bueno, pues somos un grupo que trabaja música latinoamericana, americanas en general. Entonces, bueno, va muy de acuerdo a los temas que estamos hablando. Somos un grupo que pues, se conformó por diferentes líneas, digamos así. Nuestro violinista, que es Cristian Acevedo, que él pues empezó a trabajar más que todo en la parte clásica. Nuestra cantante, que es Paula Hernández, que ha trabajado desde el jazz, de música latinoamericana, la parte lírica. Y pues yo, que soy Harvey David Mancera, que he trabajado también la parte folclórica colombiana y latinoamericana. Entonces, pues vamos a tener el gusto de presentarles un repertorio bastante variado que va desde músicas de América del Norte como música colombiana y música latinoamericana. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes para todos. Vamos a empezar interpretando un bambuco colombiano, un bambuquito de nuestra tierra, que se llama El Camino Real, y dice así. En el camino real tengo el rancho, mi negrita, la que me hace poner triste, la que las penas me quita, la que me embadurna besos cuando llego a mi casita, y después pa' que les cuento si les ha de dar envidia. Allá en el camino real tengo el rancho, mi negrita, la que me hace poner triste, las que las penas me quita, la que me embadurna besos cuando llego a mi casita, y después pa' que les cuento si les ha de dar envidia. Camino, camino real, camino de mi negrita, por donde yo subo y bajo para darle mis caricias. Camino, camino real, regálame lindas flores para llevarle a la dueña del amor de mis amores. Ella me lava la ropa, me remienda la camisa, me suce los calzoncillos y recoge la camisa. Le da de comer al niño, le echa maíz a las gallinas, y después pa' que les cuento si les ha de dar envidia. Camino, camino real, camino de mi negrita, por donde yo subo y bajo para darle mis caricias. Camino, camino real, regálame lindas flores para llevarle a la dueña del amor de mis amores, del amor de mis amores, del amor de
vamos para la parte de Latinoamérica más hacia el sur con esta canción que se llama Como la cigarra. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Deseaste la desgracia y la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando el sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me mataron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás sola y llorando. Y a la hora del naufragio y en la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir con un bolerito clásico que se llama Sabor a mí. Y dice así. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza lleva ya sabor a mí.
en la boca llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tengo amor, la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí, sabor a mí. Ahora para seguir con folclore mexicano nos vamos viajando rápidamente para Brasil con esta bossa nova que dice. Voce contar, os ojos ya no pueden ver coisas que son corazón puede entender. Fundamental el mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho. Todo este mar é tudo que eu sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra te dar. Vendendo assim, a brisa me diz: é impossível ser feliz sozinho. A primeira vez será a cidade. Da segunda alcança a Eso es. realidade. A cura já sei da onda que seguiu no mar. E das estrelas que esquecemos de contar. Ambos se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver. Vou te contar, eu sou Luciana Pochelet, coisas que só no coração puede entender. Fundamental el mismo amor, es imposible ser feliz solito. O este mar é tudo que eu sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra te dar. Vende assim a brisa
Amo se deixa sorprender, amo se deixa sorprender, quando noite de não se envolver. Agora já sei, eu solo já não vou te ver. Amo se deixa sorprender, quando noite de não se envolver. Da primeira vez na cidade, da segunda algaça eternidade. Agora já sei da onde é que se quer amar, e das estrelas que esquecemos de contar. Amo se deixa sorprender, enquanto a noite vem não se envolver. Vou te contar. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a ir con una canción que pues creemos nosotros que es uno de los himnos que tiene América, una canción que debemos cantar todos con el pecho así muy abierto, y esta canción se llama justamente Canción con Todos y dice así. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera mi voz. Su caudal, sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad, y un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, y una raíz y un grito destinado a crecer y hasta hallar. ¿Cómo dice? Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Ciñe el Ecuador, de luz Colombia el valle cafetal, Cuba de alto sol, nombre en el viento América ancestral, continente sur, que en Nicaragua busca su raíz para gritar un grito de país en país, por
poco, vamos a irnos para Norteamérica con un clásico de jazz. Esta en realidad es una pieza de una ópera norteamericana, pero pues fue llevada al jazz y nosotros pues queremos cantarlo hoy. Se llama Summertime Blues. Bueno, para despedirnos, como el tiempo es corto, vamos a ir con un son cubano que se llama Pedacito de mi vida. Muchas gracias a todos por su atención, por sus aplausos. Con esta canción nos despedimos y dice así.
ay en ti pensando, ay por ti sufriendo. Vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico por Dios, no hagas desdichado a mi corazón. Qué vacío hay en mi alma, qué amargura mi existir. Siento que me haces falta, yo no sé sin ti vivir. Todita de noche cariñito me la paso en vela, mi amor, ay en ti pensando, ay por ti sufriendo. Vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico por Dios, no hagas desdichado a mi corazón. Ay por ti sufriendo, vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico por Dios, no hagas desdichado a mi corazón. Qué vacío hay en mi alma, y amargura en mi existir. Siento que me haces falta, yo no sé sin ti vivir. Todita la noche cariñito me la paso en vela, mi amor, ay en ti pensando, ay por ti sufriendo. Vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico por Dios, no has desdichado a mi corazón. Profesores, profesoras de facultades humanas de la universidad, en su conjunto, estudiantes e invitados especiales. Primero quiero felicitar esta iniciativa de la Facultad de Ciencias Humanas, que en alianza con la Universidad Autónoma de Colombia lleva a cabo este evento, que creo que es un espacio de reflexión fundamental, no solamente para entender uno de los elementos más trágicos o uno de los momentos más trágicos de la historia de la humanidad, sino también obviamente sus repercusiones en América Latina y muy particularmente en Colombia. No soy historiador, pero es claro que uno puede ver las circunstancias históricas en un muy largo plazo, en un plazo mediano o en un corto plazo. Sin duda, como dice el profesor Michel Bob en su Historia del Capitalismo, la sociedad capitalista desde sus gérmenes ya tenía una visión, una pretensión global. La Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, como se le conoce, es quizá la expresión, una de las mayores expresiones de esa vocación global en la sociedad capitalista, con un impacto importante en vidas humanas, un impacto importante en la recomposición incluso de los poderes hegemónicos en el momento. Era, para algunos historiadores, también el momento de la recomposición o de la lucha más aguda entre el capital y el trabajo. Una guerra que dejó casi la población de Bogotá, devastó, por decirlo así, una ciudad como Bogotá entera, solo contando los combatientes que fueron dados de baja a lo largo del conflicto, sin contar un número igualmente significativo de bajas civiles en su conjunto. El aprendizaje de un momento como este en la historia creo que es fundamental cuando uno mira a lo largo de la historia de la humanidad. Sin duda, los conflictos posteriores a la Primera Guerra y después de la Segunda Guerra Mundial van más allá del simple conflicto del capital y del trabajo. Son muchas dimensiones que hoy la sociedad humana enfrenta en materia de contradicciones y efectivamente de tensiones que van efectivamente, por un lado, de las relaciones todavía de clases sociales, si se quiere, pero que incluye e incorpora elementos étnicos en algunos casos,
culturales en otros, religiosos en otros y de género, por mencionar solo unos pocos. Y eso hace que la complejidad de las sociedades modernas hoy es obviamente mucho más profunda de lo que era incluso hace solamente 100 años. Y esa complejidad también nos ha enseñado que las formas del conflicto van transformándose a lo largo de la historia, que la forma como podemos resolver las contradicciones de una sociedad compleja pueden tomar dimensiones distintas y obviamente expresiones distintas que las que conocimos con esta gran tragedia de la Primera Guerra Mundial y que obviamente se repetiría poco después o años después en la Segunda Guerra. Pero ese aprendizaje hoy es importante. Entender los conflictos sociales, entender los conflictos humanos, creo que es una labor esencial de la academia, y quién mejor que el Departamento de Historia de los Historiadores de nuestra universidad para generar ese espacio de reflexión y de interpretación de un fenómeno que ha marcado, sin duda alguna, el derrotero de las sociedades de hoy. Y quién mejor que poder efectivamente interpretar esos factores que causaron la guerra y obviamente sus efectos posteriores y en el caso colombiano en particular los impactos que haya podido tener en la construcción de una modernidad inacabada, como algunos sugieren, por lo menos de un proceso de modernización todavía incluso también de un mundo. Creo, sin querer prolongarme más, que reflexionar sobre un hecho tan fundamental, tan trascendental en la historia de hoy es también un elemento importante en la coyuntura actual de la sociedad colombiana. Ya lo decía el profesor Rodrigo Primi en una de sus columnas, entender la tragedia de la Primera Guerra Mundial nos permite entender la tragedia colombiana de estos últimos 50 años. La posibilidad de encontrar una salida negociada al conflicto armado es quizás uno de los mayores retos hoy y obviamente uno de los principales desafíos, no solamente de las salidas mismas que encuentra el conflicto interno armado, sino sobre todo, quizás más importante aún, las respuestas de los conflictos que, como sabemos, en la región del mundo no ha sido una construcción fácil. Es quizás precisamente ese ir y venir de la historia que nos permite mirarnos en el pasado, en el presente y quizás tratar de entender el futuro más cercano, como dirían los economistas, las trayectorias pendientes que nos da el pasado para entender el presente y el futuro cercano. Muchas gracias. Agradecemos al señor vicerrector por sus palabras y por su participación en este congreso. Segundo, palabras del decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, Ricardo Sánchez. Sin más preámbulo, me gustaría invitarlo a ese micrófono. Un saludo muy especial a todas y todos, estudiantes, profesores, egresados, historiadores, senadores, un agradecimiento muy especial por su presencia en este acto, en toda su profundidad académica, a la decana, directora del programa de Historia de la Universidad Autónoma y a las directivas de esta universidad, ellos nuestro saludo, haber convocado con el Departamento de Historia y de Ciencias Humanas este evento, a César Ayala, saludo, felicitaciones, director del departamento, igualmente como líder académico de este evento, de esta persona, de manera muy especial, también me saludo muy agradecido del reconocimiento por la organización del evento. De manera muy especial a los estudiantes de historia que han tomado la organización del evento como suyo. Esto nos enorgullece que sea un evento realmente interestamental que comprometa la voluntad de acción de la universidad.
100 años, los muertos de la Primera Guerra Mundial nos interpelan, las víctimas. Ese desastre colosal que inauguró el siglo es el motivo de reflexión de este evento. Saludo la calidad del programa. El programa nos plantea un escrutinio, un análisis de carácter holístico, y es el momento entonces de agradecerle a todas las profesoras y profesores visitantes internacionales por darle al evento ese carácter de reflexión intercontinental, internacional, de todos nuestros países, y sin embargo situado un acierto de su orientación, plantear el programa así, no como un estudio de algo muerto, un evento de historia del museo, como algo que se fue y la historia rompió, los muertos vuelven a interpelar y están presentes en todo el torrente de experiencias de esa guerra prolongada permanente que fue el siglo XX y que se actualiza en la escena mundial contemporánea. La variedad de enfoques que presenta el programa ofrece una riqueza teórica, analítica, documental, que realmente satisface las exigencias mayores en cualquier evento internacional. Uno revisa lo que se está haciendo en la literatura por internet, en los libros, de la manera como nuestro seminario quiere ofrecer desde el lugar más aislado, o uno de los lugares más aislados del mundo. Tenemos que sentirnos orgullosos, satisfechos de que la convocatoria haya interesado a los colegas internacionales, reiterarles de nuevo nuestro agradecimiento y manifestar que el enfoque entonces acierta en esas dimensiones. La prolongación de la Primera Guerra es la prolongación de una época histórica que no ha sido clausurada. La globalización capitalista está en su furor, pero la Primera Guerra es expresión de una primera globalización o de un periodo mejor de esa globalización. Es como los análisis lo podrán de nuevo volver a demostrar, o recuperar y volver a discutir. Es una guerra a la cual la humanidad fue llevada por las grandes contradicciones de las nuevas formas de la pelea por el reparto del mundo, de los grandes capitalistas del sistema europeo y mundial que hicieron a través de la guerra. De la contradicción económica a la preponderancia de la confrontación de los militarismos, estalló la Primera Guerra por los controles de colonias, por la acumulación nueva de capital, por la conformación de monopolios, en fin, lo que los historiadores económicos denominaron la nueva era del imperialismo. Esa época no ha sido cerrada ni clausurada. Se reeditó con la Segunda Guerra Mundial en mayor escala, comprometió e incendió el planeta entero y se prolongó. Nunca la guerra cesó como manifestación propia de resolver contradicciones intercapitalistas. En todos esos procesos la clase obrera resistió, en todos esos procesos avanzaron nuevas y extraordinarias experiencias de confrontación. La Revolución Rusa, la primera y más grandiosa e importante, que va a ser estudiada también en el simposio. Hubo, en el transcurrir de las décadas, nuevos procesos esperanzadores, frustrantes, igualmente la Revolución China, las revoluciones de liberación nacional y hasta la hora trágica que está viviendo el mundo, en que no hubo tercera guerra mundial a la manera como inauguró la primera, continuó la segunda, pero sin duda reeditó en su magnitud y en sus impactos políticos y de significado la guerra de Indochina y el proceso de innumerables guerras que se viven en el mundo. Creo que es justo que Estado-nación, los asiáticos se aferraban a él para introducirse y sostenerse como estados nacionales. Por ello, para Indonesia, India, China, eran múltiples las tareas que tenía que realizar el nacionalismo. El capitalismo, sin embargo, implantado por el colonialismo,
había creado nuevas condiciones y el proceso que advertía tal parto se vislumbraba dramático. Ahora, más que nunca, los idearios a favor del capitalismo se confundían con los idearios del socialismo. La estructura social de los países asiáticos exigía otras invenciones y el líder de este proceso emergía desde lógicas distintas a las del líder europeo. El aparato de dominación de las metrópolis se había sofisticado. El movimiento de liberación y sus líderes tendrían que llevar a cabo una lucha en dos frentes: uno interno contra los sectores sociales aliados de las metrópolis y el propiamente externo que les obligó a veces a alianzas estratégicas. Tenemos entonces que para la víspera de la Gran Guerra confluyen el deseo irrefrenable por parte de los gobernantes europeos de reeditar e imponer una dominación más áspera y violenta, y el anhelo de liberación de los movimientos obreros europeos y de los movimientos de liberación de las colonias. De ahí que ante el coro que llamaba a la guerra en defensa de las patrias europeas, respondieron en contra los grupos de la izquierda socialdemócrata de Alemania y de Rusia, cuyos ideólogos desplegaron toda su actividad intelectual para interpretar el fenómeno que a muchos encandilaba: convertir la guerra imperialista en guerras nacionales contra sus propios opresores fue su llamado. Sin embargo, nada podía parar la carrera armamentista, como siempre se pensaba en una guerra corta entre uno y otro, interesado en la vía de la guerra para imponerse frente a los demás. Pesaba su propia capacidad militar. ¿Cuándo empezar? Era la pregunta. Todos los contendientes desarrollaban una economía cubierta por la naturaleza del imperialismo contemporáneo: concentración y exportación de capitales, centralización y concentración de la economía expresada en la formación de monopolios y consorcios. Los militaristas alemanes consiguieron advertir el momento propicio que les serviría para iniciar la guerra. Gavrila Princip, un estudiante que hacía parte de la organización nacionalista La Joven Bosnia, le brindó a los alemanes el pretexto que buscaban. El 28 de junio de 1914 disparó sobre la humanidad de Francisco Fernando, el archiduque heredero de la corona imperial austriaca, que había ido a Sarajevo con el propósito de demostrarle al mundo que Austria-Hungría conservaría para sí los territorios de Bosnia y Herzegovina que se había anexado en 1908. Empezaba la Gran Guerra. En un principio fueron afectados 8 estados europeos: Alemania, Austria-Hungría por un lado, por el otro Rusia, Francia, Inglaterra, Bélgica, Serbia y Montenegro. Todos sus instigadores estaban movidos por un interés de conquista, reconquista o preservación de lo conquistado. Los alemanes aspiraban al establecimiento de su dominio en el mundo. Austria-Hungría y Turquía aspiraban a la potestad sobre los pueblos de los Balcanes. A su vez, Inglaterra estaba interesada en vencer los planes expansivos de Alemania y conquistar Turquía, Irán, las regiones de Mesopotamia y Palestina para la explotación del petróleo. Francia no solo estaba interesada en rescatar a Lorena y Alsacia, sino también tomarse las regiones carboníferas al occidente del río Rin y sobre todo arrebatarle a Alemania sus colonias en África. Y Rusia, que necesitaba nuevos mercados, quería conseguirlos derrotando la influencia de Alemania en Europa y conseguir una salida libre al mar Mediterráneo a través de los estrechos de Bósforo y Dardanelos. Japón estaba interesado en las colonias alemanas en Oceanía y en ocupar su lugar en China y ganar algunas posiciones en Europa. ¿Qué cosa? Los guerreristas no calcularon que arrastrarían a 50 millones de habitantes de las colonias francesas, a 434 millones de las inglesas, a 15 millones de las belgas y a 12 millones de las alemanas. Realmente, digamos, tan importante que en 10 años, 11 años, todavía seguramente se escucharían los ecos y
y dentro de la mentalidad colectiva de los colombianos eso debía tener todavía un peso importante. También quiero señalar que en 1914 ocurre un hecho que todavía es como una consecuencia de la Guerra de los 1000 días, una consecuencia de las luchas ideológicas complicadas en las que hemos estado enfrascados durante mucho tiempo los colombianos, y es el asesinato del general Rafael Uribe Uribe, que a propósito entiendo también, y ese fue uno de los puntos que se discutieron cuando se estaba preparando este evento, que uno de los homenajeados de este evento es y sería el general Rafael Uribe Uribe, teniendo en cuenta que en ese año clave de 1914 él fue asesinado aquí en la Plaza de Bolívar a traición, por la espalda, a golpes de hacha. Fue asesinado este gran, pues diríamos, líder liberal, pensador, que todavía seguía muy comprometido en la idea de pensar el país y de sacar adelante el país, pero aquí este hecho también es una expresión más, estamos hablando, está ocurriendo en 1914, del hecho de que realmente para 1914 Colombia todavía era un Estado nacional débil, muy débil, un Estado nacional naciente, bastante fragmentado, que se encontraba en el periodo de la regeneración, pero que esto no significaba que ya sintiera que había superado las crisis que venían desarrollándose, buscando diferentes formas de gobierno desde el siglo XIX. 1914 entonces, desde mi perspectiva, es un año que para Colombia sigue siendo un año en donde todavía la tarea sigue siendo la construcción de una unidad nacional. Hacía poco, en 1910, se había celebrado el centenario de la independencia, y en el sentido de ese centenario, 4 años atrás, había sido la necesidad, por ejemplo, de crear textos de historia que permitieran pensar al país, que permitieran crear un sentimiento de nacionalismo en los colombianos de esa época. Y aquí recuerdo sobre todo el texto que gana el concurso en 1910, el concurso en la conmemoración, que es el texto de historia que va a empezar a circular y va a ser el que nos va a enseñar quiénes somos, de dónde venimos, y le va a enseñar a los colombianos de 1914 todavía. Está en pleno auge el texto de Henao y Arrula, ¿no? Que es también importante ver cuál era la postura, qué pensaban los colombianos de su propia historia, en qué momento estaba Colombia. Otro elemento fundamental es que en 1914 nos encontrábamos más o menos a 64 años de que se decretara la abolición de la esclavitud, que fue un decreto que surge como ley en el gobierno de 1951 de José Hilario López, y sabemos que esa abolición de la esclavitud, una cosa es proponer una ley, un decreto, y otra es llevarla a la realidad y lograr que los diferentes sectores aceptaran y cambiaran la mentalidad, sobre todo de que ya no era posible la esclavitud en Colombia. Esa idea, ese cambio de mentalidad va a tomar mucho tiempo, nos va a tomar todo el resto del siglo XIX, y diríamos que buena parte del comienzo del siglo XX. Es decir, en 1914 Colombia era todavía una nación, un Estado nacional que se estaba conformando, que estaba todavía en su infancia,
y pues que había vivido en medio de la guerra, porque la guerra pues desafortunadamente esta frase es terrible, pero la guerra ha sido la partera de la historia, ¿cierto? Las guerras han sido las parteras de la historia y de grandes tragedias, pero también de grandes cambios. Para finalizar, yo diría que también a través de la guerra, de la Gran Guerra de 1914, de la Primera Guerra Mundial, a Colombia y a muchos países del mundo, hay una noticia muy positiva, y es que en medio de ese contexto y de esa coyuntura se hace posible que se concrete la primera revolución socialista en el mundo, que ya había empezado como a rondar desde 1905, pero que es en 1917, en medio del escenario de la Primera Guerra, que se dio y se presentó la coyuntura que va a permitir esa concreción que aprovechó en ese momento y que permitió la creación de la URSS. Es lo que va a permitir la apertura del mundo hacia nuevas ideas, hacia ideas socialistas, hacia ideas, digamos que realmente nuevas ideas que van a permitir la participación de movimientos sociales y van a abrir nuevos caminos que van a permitir en América Latina no tanto el socialismo, sino que por la vía de ese socialismo se va a empezar a concretar en Colombia el movimiento sindical, las grandes huelgas, se va a democratizar, se va a empezar a hablar y a concretar mucho más los caminos de democracia en Colombia. Por último, quisiera invitarlos, me parece que es muy importante que nosotros los historiadores de todas las generaciones que estamos reunidos hoy aquí, de todas las regiones del país también y de todas las universidades de Colombia y de Bogotá, hagamos mayores investigaciones, aprovechar esta coyuntura, como ha pasado en otras ocasiones, para que se hagan trabajos monográficos para profundizar y reflexionar sobre el tema de cómo repercutió la Primera Guerra sobre Colombia y América Latina. Yo creo que esa es una tarea importante. La pensaba ahorita que estaba escuchando la intervención del profesor César Ayala y del decano de la Facultad de Ciencias Humanas, Ricardo Sánchez, que estamos en hora de seguir profundizando, analizando y examinando nuevos aspectos de cómo esa Primera Guerra Mundial repercutió sobre lo que era y es Colombia en este momento y lo que es América Latina. Por ejemplo, me parece que es muy importante estudiar el tema de las relaciones sociales, de cómo se vive en tiempos de guerra, de las familias, cómo se desarrolla la vida de las familias en tiempos de guerra, de la Primera Guerra Mundial, y cómo se estaba viviendo en Colombia y cómo esa guerra nos afectó. Muchas gracias por estar aquí, los esperamos el resto de la semana en los diferentes centros, aquí en el Centro Histórico donde se va a desarrollar el evento. Gracias. Agradecemos las palabras de la profesora Manos. A continuación, palabras del director de posgrado del Departamento de Historia de la Universidad Nacional, Heraclio Benito. Buenas noches. Es siempre muy complicado ser el último en un evento como este, porque tengo que mirar con cansancio por ustedes. El único que sabemos que la copa de vino va a tener un poco de cansancio. Profesor Jorge Gabriela, de la Universidad Nacional.
profesor César Ayala, director de la señoras y señores. Hace varios meses en realidad, el profesor Ayala me pidió que participara en este evento. Y la situación que acepté con un enorme entusiasmo y el objetivo de lo hice por varias razones. La primera ese man vino antes de que todos se empezaran a comer. Ahorita cogió otro, y está chorrado, se llevó dos y luego se por otro. No, aquí le dije, hombre, de un pan con los dos. Quiero que recorra Europa y vea los pueblos más pequeños y más alejados de sus ciudades capitales. Y mostrará en las plazas de los pueblos en el caso de Francia, pirámides en las cuales la población es salió vaciado por decirle que le dale una vieja para el sol. De la manera que en un país como Colombia, que nunca tuvo una guerra internacional en serio en los siglos XIX y XX, me pareció efectivamente pertinente tener un espacio para reflexionar no solamente sobre los avances realizados en la investigación, sobre el primer gran conflicto mundial, una producción inmensa sobre este problema importante, sino que y todo lo demás, como las que se han dado, para un auditorio colombiano podría ser ciertamente una experiencia académica y política muy importante. Por eso Ayala me pidió que interviniera en esta discusión que agradezco. Pero me pidió que hablara sobre América Latina, la primera comunidad, que es el tema que voy a tratar también. Yo generalmente yo detesto hablar con veces. Amigo con derecho. El 28 de junio de 1986, Gabriela de 19 años, y dentro de una organización que había sido entrenada por la mano de asesinó a la gente que le dio al fuego del imperio mientras visitaba Sarajevo. La explicación de por qué ese incidente terminó en la primera conflagración mundial en un país debe tomarse en cuenta la rivalidad nacional, económica e imperial que existía en Europa, el nacionalismo militante, intensificado y enviado de siglos siguientes, el cual aventó a los países a verse mutuamente como peligrosos rivales por el poder y prestigio. La expansión del capitalismo industrial creó asimismo un contexto de guerras económicas porque las naciones trataron de promover sus industrias y ganar mercados. La emergencia del capitalismo animó a sus rivales a enfrentarse para coger países. Los políticos empezaron a lanzar cuestiones para ocultar sus problemas internos y ganar la vida. Estas rivalidades hicieron que los estados europeos tomaran alianzas. Comenzó Bismarck en septiembre del siglo XIX, uniéndose con Austria y Rusia para evitar una guerra de los países. Y lo sucedió con el Kaiser,
El cierto aumentado influencia alemana sobre áreas controladas por Rusia hizo que el tratado anterior caducara, abriéndose quizás nuevas fronteras. Italia, buscando el apoyo con la Francia en su competencia económica, se unió a Alemania y a Austria-Hungría para formar en 1882 la Franja de Bielsa. Rusia esperaba expandirse al sureste de Europa y ganar acceso del Mediterráneo a costa del declinante Imperio Otomano, se enfrentó con las ambiciones autohúngaras y romanas. Hacia 1824, Rusia se unió a una nueva alianza con Francia y ansiosamente buscaba un aliado en caso a un enfrentamiento con Alemania. En 1904, Inglaterra amenazada por el ascenso de Alemania como un nuevo poder imperial naval mundial, se unió a su viejo rival en una alianza llamada la Entente Mundial. En 1905 y 1911, las amenazas de Alemania a la soberanía y acceso internacional creó crisis internacionales que hicieron que Francia y Inglaterra se unieran aún más. Por consiguiente, desde 1914 Europa estuvo dividida en dos sistemas de alianza muy poderosos. La triple andama, con Francia, Rusia y Inglaterra, y la triple alianza con Alemania, Austria, Hungría y Italia. Se creía que ese no se camino cierto, como de hecho no se había dado en 1870. Entre tanto, el ejército jugó un papel importante en el campo de la guerra. Alemania construyó una marina nueva. Inglaterra lideró el militar y en 1906 realizó el movimiento de Marte. Francia y Alemania duplicaron el tamaño de las casas. La gente en su mayoría pensaba que las guerras eran cortas, como la guerra de la información en 1970, que apenas se estas rivalidades y alianzas estuvieron envueltas en una serie de crisis que estallaron en los países. ¿Por qué los países? Esta era el área más inestable de Europa, una tierra de extracción de las fuerzas, sentida por pueblos que habían sido dominados por mucho tiempo por los imperios declinantes austrohúngaro y romano. Como el Imperio Otomano se desintegró a fines del siglo XIX con ese movimiento, varios pueblos de los Balcanes, como Rumania, defendería sus intereses europeos. Este apoyo a Alemania se dio 8 días después de los asesinatos, quien presentó un ultimátum que Serbia no pudiera cumplir y terminó con la declaratoria. Por otra parte, Rusia apoyó a Serbia, estableció una movilización que tendrá el 29 de julio de 1914, lo que equivalía a una declaración de guerra. Los planes bélicos de Alemania asumieron una guerra en dos frentes, contra Rusia y contra Francia, lo que suponía derrotar primero Francia. Para eso, envió un ultimátum pidiendo que Rusia se desmovilizara y Francia se declarara neutralidad. En 1990, Alemania declaró la guerra a Rusia y a Francia 2 días más tarde. El 4 de agosto, las tropas alemanas comenzaron a hacer las diversas tensiones domésticas hizo que la población europea aceptara la unificación mundial, incluso si no sabía que no duraría. Incluso los socialistas, opuestos a la guerra del estadismo,